Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presenta Comunidad Sexual. Queridas amigas, queridos amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Comunidad Sexual. Como siempre, felices, orgullosos de llegar a sus hogares, porque estamos haciendo educación integral de la sexualidad de Bolivia para Latinoamérica y el mundo. Hoy día vamos a dialogar de un tema que todas las bolivianas, todos los bolivianos deberíamos conocer, si es que queremos realmente despatriarcalizar. Vamos a hablar de la violencia simbólica. ¿Ha escuchado el término? ¿Qué es? ¿Cómo nos afecta? ¿Desde dónde llega a nuestras vidas? ¿Está en nuestras vidas? Hoy día lo vamos a aprender. Y para ello, junto a mí, como siempre, está el panel de adultos, adultas, jóvenes. Chicas, chicos, qué gusto compartir con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Noé? Bien, gracias. Vamos a hablar de violencia simbólica. ¿Te suena el término? Sí, sí he escuchado, pero sí, supongo que vamos a ir Vamos a profundizar. conceptualizando más adelante. Perfecto. ¿Cómo estás, Erika? Un poco cansada con el trabajo ya siendo adulta joven, la Parte verdad. de la violencia simbólica Sí. también. Sin embargo, feliz de estar acá nuevamente, ¿no? Y poder aportar a todos. Qué lindo. Y está con nosotros Diego, Daniela, Ray y Mirko. Vamos a estar dialogando del tema. Quiero comenzar diciendo que para entender la violencia simbólica es importante recordar que en la violencia tenemos la comprensión de que se trata de un estado de tensión en la lucha por el poder. ¿Eso lo entendemos? ¿Sí? Es un estado de tensión en la lucha por el poder donde una o varias personas buscan someter a otra o a otras personas, a otros seres o al medio ambiente, causando daño, sufrimiento o muerte. Esto es importante, porque cuando entendemos la violencia solo como golpe, nos hemos perdido. Hay que entender como este estado de tensión en la lucha por el poder donde uno busca someter a otro. Ahora, en este estado de tensión tenemos 4 niveles. ¿Se acuerdan cuáles son los niveles de la violencia? Vamos, rápido, rápido. La agresión, el maltrato, El abuso. el abuso y la crueldad. La crueldad. Y es importante que nuestra comunidad sepa. En la violencia tenemos la agresión como una conducta reactiva. Pisas la cola a un perro y este reacciona violentamente, ¿no? Es reactivo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nos empujan y hacemos esto. Esta es una conducta violenta, pero es reactiva, es impensada. Ahora, a diferencia del resto de los animales, nosotros y nosotras podemos caer en el maltrato, que ya es una conducta agresiva, pensada para someter a alguien. ¿Un ejemplo de maltrato me puedes dar? De un perrito que se le patea, digamos, constantemente. Ya, por ejemplo, a nivel psicológico. Un esposo diciendo que no sirve para nada a su esposa. Ya, ¡ay, no sirves para nada! E incluso podemos ir diciendo cosas con el cuerpo. ¡Ash! Por ejemplo, ¿no ve? O el maltrato a nivel sexual tiene que ver con el acoso. Mamita, solita estás. Entonces, el maltrato segundo nivel. El tercer nivel tiene que ver ya con el abuso. El abuso ya es un comportamiento agresivo, maltratador, no solo pensado, sino planificado y sistemático que aparece en la vida de las personas. Entonces, el abuso llega al nivel de delito. ¿Por qué? Porque sabes lo que estás haciendo, lo planificas y lo vas haciendo día a día. Entonces, tenemos abusos sexuales con toques impúdicos, tenemos abusos psicológicos cuando hostigas tanto a una persona que le dañas la autoestima, tenemos abusos físicos cuando hay golpes,
puñetes, patadas, etc. Pero el último nivel de la violencia es La crueldad. la crueldad. Y la crueldad está definida como aquel disfrute que una persona tiene del daño que va a causar. Entonces, a nivel de la crueldad tenemos violaciones, tenemos infanticidios, androcidios, femicidios, genocidios. Los niveles de la violencia aparecen en los 3 tipos de violencia que ya define la OMS. ¿Cuáles son? Físico, psicológico y sexual. Esos son los 3 tipos de violencia en los que pueden impactar los niveles de violencia. Entonces, cuando hablamos de la violencia psicológica, tiene que ver con conductas agresivas, maltratadoras, abusivas o crueles que dañan la autoestima, el autoconcepto, la autoeficacia y la autosuficiencia de las personas. Cuando hablamos del tipo sexual, hablamos de conductas agresivas, maltratadoras, abusivas o crueles que van a dañar la integridad sexual de la persona, no solo los genitales. Como comunidad sexual sabemos bien eso, ¿no? Te pueden lastimar sin tocar tus genitales porque dañan tu orientación sexual, tu identidad de género, tu integridad como persona. Y a nivel físico son conductas, comportamientos agresivos, maltratadores, abusivos o crueles que pueden ir dañando poco a poco desde la piel, la masa muscular, los huesos o cualquier órgano hasta causar la muerte. Esos son los tipos. Pero a diferencia de los niveles y tipos de violencia están las formas de violencia. Muchas formas han existido y van a seguir existiendo. ¿Me pueden mencionar algunas formas de violencia? Sí, rapidísimo. ¿No? ¿No viene a la mente? La violencia económica, Ya, la cultural podría ser también. sí. Entonces, hay muchas. La violencia identitaria, la violencia simbólica, que es de la que vamos a hablar hoy día, la violencia mediática, la violencia de género, de pareja, familiar, educativa, religiosa, salubre, policial, cibernética, judicial, medioambiental, estatal, entre otras. Porque las formas de violencia son como los escenarios donde aparece este estado de tensión. Por ejemplo, si estuviéramos dialogando con comunicadores y a un comunicador le llega la información de que alguien ha vivido violencia educativa, bajo esta explicación, ¿cuál debería ser la siguiente pregunta? He vivido violencia educativa, digo yo. ¿Qué me preguntarían? Para no caer en morbo. ¿Cómo han ejercido violencia contra ti? Tal vez. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Uh-huh. Entonces yo puedo decir, bueno, estoy en la universidad, por eso es educativa, pero ha sido de tipo sexual. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿En qué nivel? No sé muy bien. No ha sido casual, por lo tanto no ha sido agresión. Tal vez pueda ser maltrato porque me han estado acosando, diciendo si podía salir con ellos por notas, tal vez maltrato. Y la siguiente pregunta, ¿y te tocó? ¿Te manoseó? También, eso es abuso, hay que denunciar. ¿No? Entonces, ¿llegó a violarte? No, no llegó a la crueldad, pero ya podemos denunciar abuso. Entonces, es muy importante entender esto. Ahora, la base de todo ello se llama violencia simbólica. Quienes hemos estado en la universidad hemos aprendido sobre la violencia simbólica a través de Bourdieu. ¿Alguien me puede decir qué es? Bueno, Bourdieu decía que es la violencia invisibilizada, que es la que es perpetuada por el ente, sería, o el grupo social más privilegiado, o el que está al poder y que hace que entre en el hábitus, que sería la forma de ser, la vivencia de la persona, ¿no? Y lo vaya replicando en su vida. Uh-huh. Y un elemento más planteaba Bourdieu que tiene que ver con las instituciones, ¿no? Las instituciones, familia, escuela, iglesia y otras instituciones van a intervenir para que se haga hábitus, pero además introduce un término bien importante para que se normalice. Cuando
hablamos de esta violencia invisibilizada, estamos hablando de todos aquellos mandatos, normas sociales, normas culturales que vamos aprendiendo de nuestra familia a través de consejos, de chistes, de recomendaciones, de canciones, de novelas, de todo lo que se nos dice desde afuera y que se va normalizando, porque tanto nos los van diciendo que decimos, bueno, esto es normal que tengas que ser madre por ser mujer. ¿Cómo no vas a querer tener hijos si eres mujer? Esa, por ejemplo, es una forma de violencia simbólica, ¿no? Y vos a estas alturas ya deberías tener hijos o algo rarito te está pasando, porque los hombres procrean para mostrar su virilidad. Esa es una forma de violencia simbólica. A ver, ¿tú has pegado alguna vez? ¿No has pegado? ¿No eres hombre? Los hombres tienen que aprender a pegar, si no, no eres hombre. Violencia simbólica. ¿Y tú qué? ¿No controlas tus afectos, tus sentimientos? Entonces no eres hombre. Macho, macho, macho. Los hombres no lloran. Etcétera. De todo esto vamos a hablar hoy día en el programa y vamos a poner muchos ejemplos para que entendamos la violencia simbólica y, si es posible, la erradiquemos de nuestras vidas. Espérenos. Ya vuelve. Comunidad sexual. Continuamos con Comunidad sexual. Hoy en Comunidad Sexual dialogamos sobre la violencia simbólica. Yo sé que es un concepto abstracto, poco conocido, pero es muy importante que lo conozcamos porque es la base de todos los niveles, tipos y formas de violencia. Y si lo conocemos, probablemente contribuyamos a esta despatriarcalización que está planteada hasta en nuestra Constitución Política del Estado. Como la gente no entiende muy bien el término, piensa que la despatriarcalización es eliminación de los hombres, es lucha contra los hombres, y esto no es así, porque el sistema patriarcal oprime a través de la mente de las personas a pueblos, a naciones, a mujeres, a hombres, a guaguas, a todos y a todas. Y si no lo reconocemos, probablemente lo estemos transmitiendo. Oh, no. Vamos a dar ejemplos. Y para ello, quiero compartir con ustedes, chicas y chicos, y con ustedes, lo que nos dice el tío Gus sobre la violencia simbólica en el siglo pasado. Veamos. Violencia simbólica. Pues yo también me sorprendí cuando escuché ese término. No sabía qué era, así que tuve que investigar y descubrí que es esa violencia invisibilizada que nos pone en relaciones de poder desiguales, que por mandatos sociales replicamos sin cuestionar. Entonces me acordé que por siglos las mujeres fueron vistas como inferiores, sin inteligencia ni alma, sumisas y serviciales, y me percaté que los hombres también fuimos usados para perpetuar estos mandatos. Frases como los hombres no lloran o tienes que mejorar la raza reforzaban estos roles. En el colegio, quienes no seguían el molde eran objeto de burlas. ¿Y saben cómo se ganaba el respeto de los compañeros? Pues a trompadas o teniendo novia y no mostrando emociones. Jugábamos a ser los héroes de la historia, los vaqueros, los muchachos, como diría Aquino, mientras que los malos eran los indios oscuros y salvajes. Ya de jóvenes se esperaba que fuéramos poderosos, con dinero, apellido y parejas de piel clara. Las chicas, si no encajaban en el estereotipo, sufrían aún más. Me acuerdo de un apodo de barrio muy cruel que les pusieron a unas niñas un poco pasadas de peso. Les decían vacas brujas. Estos y otros motes eran muy comunes. Muchos amigos se perdieron en esta presión social, cambiando su historia, su apellido, carreras y relaciones. Algunos recurrieron al alcohol, drogas o incluso al suicidio.
Ahora lo veo claro. Era la violencia simbólica. Me avergüenza haber sido parte de esto y haber actuado como si todo esto fuera normal porque todos lo creían así. Por suerte, hace unos años pude darme cuenta que es un error y empezar a cambiar estas actitudes de violencia invisibilizada. Por eso les pregunto a las y los jóvenes de hoy, respecto a la violencia simbólica, ¿algo habrá cambiado? Gracias, tío Gus. Qué recuerdos más duros. Nos ha hablado harto de los hombres el tío Gus. ¿Cómo impacta la violencia simbólica a los hombres? ¿Algo ha cambiado? Dice él. Mirko. Es bien interesante este tema, creo que te entra desde pequeñito, ¿no? Porque yo veía a mi papá abrirle la puerta a mi mamá o cargar las bolsas del mercado y a veces decía qué bonito y él me decía tienes que ser caballeroso y yo ya, entonces he entendido que era por buena persona pero también por ser como hombre también, entonces cuando me di cuenta y en un proceso de tal vez de construcción me renegué contra este tipo de comportamientos, entonces me quedé en una encrucijada si es que actuar de esta forma o actuar de la otra, entonces. Ya. ¿Y qué le dirías a los hombres que dicen, o sea, ya no tenemos que ser galantes? No, realmente, al final lo tienes que hacer porque eres buena persona, ¿no? Y entender también que es un sistema que también te puede estar obligando a ser un instrumento de algo, ¿no? Entonces yo creo que cuando te des cuenta de eso ya puedes hacerlo más consciente. Ya, seas hombre o seas mujer, puedes Sí. abrirle la puerta a alguien porque te hace sentir bien. Diego. Bueno, eso sí, de que hace uno reflexionar mucho sobre la historia de vida de cada uno, ¿no? Ya que, pensándolo bien, en una época yo fui un bulinero, Ya. pero viendo en el transcurso del tiempo, me volví en un defensor incluso, Ya. en contra de los bulineros. Ok. Porque he visto cómo la persona que yo le regía ese tipo de violencia, ya sea psicológica o otras formas, le hacía mucho daño. Ujú. Es donde empecé a tener más empatía a las personas. Ok, gracias Diego, porque muchas hemos caído en acciones de bullying, pero especialmente los varones. Hace algunos días veíamos una película llamada Orlando de Paul Preciado, donde a mí me impactó una frase que decía, ser hombre te da derecho a ser violento. Y luego decía, no, ni siquiera te da derecho, te obliga a ser violento, ¿no? Y esto lo han ido aprendiendo los hombres. Erika. Sí, justamente me pasó, tengo una experiencia de esta semana, ¿no? Donde una persona de mi trabajo decía, no, es que los hombres no sentimos, o sea, no hacemos esas cosas, o son puras macanas eso de sentir emociones, llorar, depresión, así. Realmente no existe, me decía. Y yo le decía, oye, estás minimizando las emociones y sentimientos de otras personas y es violencia. Y como que ese rato así se le vino. Y me dijo, entonces te estoy violentando, así como a modo de desafío. Sí. Y yo sí, lo estás haciendo. Obviamente no es como golpearme, le digo que es como más le identifican la violencia, pero sí es un tipo de violencia. Okay. Y como que se puso a pensar y al día siguiente me habló y me dijo, Eri, ¿de verdad has sido violento? Y yo le digo, sí. Okay. Y creo que es bueno hacer esos actos de reconocimiento con las personas porque no muchas veces lo hacen y otros se quedan callados y nunca se los dicen. Y este ejemplo que tú has dado es muy importante porque decimos violencia invisibilizada. Entonces, cuando alguien te la pone sobre los ojos sin ser violenta, te sacude y la ves, ¿no? Esto es importante. Es como un fantasma que pasa y decimos, pero no. Y no solo te estaba dando una frase violenta, sino se estaba violentando a sí mismo, ¿no? Sí. O sea, los hombres, muchos hombres creen que expresar sentimientos los va a hacer menos, los va a feminizar, los va a hacer mujeres. Ahí vienen estas violencias estructurales. Ray. Bueno, justo como tú decías, y estando en un colegio puro de varones, es muy curioso cómo se manejan entre chicos y es como que entre ellos también es curioso la dinámica que manejan para someter a otra persona. El hecho de que se hagan insultos no hacia la persona, sino a la mamá de la persona. Ya, ¿cómo es eso? A ver. Es como hijo de
Ya, o eres, no sé, ya. eso. Entonces como que se hace más alusión a la madre que al hijo, digamos. Ujú. Es como que demigrar respecto a la madre. También he notado mucho el rechazo a lo femenino. Siempre está en cuestionamiento la sexualidad del hombre. Ya. Entre hombres siempre es así. O sea, parece que siempre están cuestionando si eres o no, si eres homosexual o eres hetero. Ya. He leído yo algunos grupos de amigos de WhatsApp en los cuales se dicen, ¿cómo es Carlota? ¿No? Al Carlos, digamos. Seguro estás ahí haciendo pasarela vos. Es decir, no se percatan de que no solo están agrediendo a todo un grupo de personas, mujeres, sino también a ellos mismos. Por eso es violencia simbólica. Dani, estereotipos. Sí, justo me ponía a pensar en cosas que yo he dicho, como que, ay, sí, todos los hombres son así. Y esa es violencia simbólica, ¿no? Porque estoy metiendo en una bolsa a todos los hombres. Y además ahorita me podía pensar que los hombres, nuestros compañeros aquí ahorita, lastimosamente en algunas ocasiones han sido instrumento de el patriarcado y todos los mandatos que hay. Y no sé, eso también es como que les quita su ser de humano, digamos, y no sé, me parece bien triste, me he puesto a pensar cómo se pueden sentir y pucha, qué Ok, horrible. y a mí me alegra que hagas esta reflexión en este momento porque muchas mujeres por el sometimiento, porque sin duda las más afectadas hemos sido las mujeres y las guaguas, ¿no? De este sistema, pero por este sometimiento han caído en estas generalizaciones como las que acabas de reflejar y al mismo tiempo siguen posicionando al hombre como normalmente violento, ¿no? Esa es la normalización. Y luego decía Bourdieu, se naturaliza, ¿no? Los grupos sociales comienzan a naturalizarlo y dicen, es que nacen con más testosterona, por eso son violentos, es natural, ¿no? Entonces busca este tipo de argumentos para sostener ello. Noel. Bueno, justamente también creo que tiene que ver con esto de la masculinidad, ¿no? Como que la virilidad, el tener que demostrar que eres hombre, ¿no? Y ahí también entra en lo de los estereotipos, ¿no? O sea, cómo es un hombre socialmente hablando para que sea aceptado como tal, ¿no? O sea, tiene que ser como, no sé, hipermasculino, tiene que ser heterosexual, tiene que ser, no sé, no tiene que mostrar sus emociones, todos estos estereotipos de género que nos han impuesto para no sé, mostrar lo que se supone que tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser un hombre para ser validado como tal, ¿no? Es también el ejemplo que decías, que me gustó mucho de la película de Orlando, que al vivir como hombre, ¿no? Socialmente se espera que seas hasta violento, ¿no? Que tengas que ejercer ese poder, porque si no se cuestiona tu propia masculinidad, ¿no? Es como que también está este rechazo a lo femenino, a todo lo que no es ser hombre. Es como que se lo ve como lo inferior cuando no es así, ¿no? Ya, cierto. Mambrú se fue a la guerra, chiribín, chin, chin. Momentito, no quiero ir a la guerra. ¿No eres hombre? Pero los hombres históricamente se han preparado para la guerra, han muerto orgullosos, sonriendo. ¿No ves las películas? Todos los hombres mueren sonriendo, han sido preparados para ello. No, no quiero participar de esta guerra de Ucrania y Rusia, pero ¿no eres hombre? ¿No vas a defender a tu patria? Ahí, chicos, chicas, sale un término que poco se maneja y me gustaría que más grupos lo analicen. Se llama androcidio. El androcidio es la violencia estatal que afecta a los hombres por el hecho de serlo. Diferente al homicidio, cuando alguien ¡pam!, mata a una persona, generalmente hombre. El androcidio tiene que ver con esta lenta eliminación del ser hombre para transformarlo en instrumento. ¿Se entiende? Incluso hay la seducción para ser héroes, porque si no son héroes, no son hombres. ¿Qué piensan de ello, Diego? Sí, justamente estuve reflexionando sobre todo lo que consumimos, ¿no? Eso de las películas, justamente lo que decías, de el clásico Rambo, Ya. ¿no? Que ahí es un hombre bien musculoso con un arma que está matando.
Lo curioso es de que en el trasfondo del libro en lo que ha sido inspirado, Rambo es el villano, es el malo, pero en las películas es el héroe. Y cómo hay esta transgresión o transversación Sí. de los conceptos para vender una idea, ¿no? E incluso meter una idea a la misma sociedad. Ya. Y hay otras formas de violencia simbólica que afectan a los hombres. Por ejemplo, recordando lo que decía el tío Gus, nosotros veíamos Rin Tin Tin. Linda, era una película de un perrito, pero, o una serie, pero que era un perrito que acompañaba a los soldados. Y los soldados eran rubios, blancos, altos, iban a la guerra y siempre estaban impecables, volvían impecables. En cambio, los malos eran los indios y cuando jugábamos nadie quería ser los indios, querían ser los soldados. Vamos a seguir dialogando sobre estas formas de violencia y en el siguiente sector veremos cómo nos afecta a las mujeres. Espérenos. Ya vuelve. Comunidad sexual. Continuamos con Comunidad sexual. Hoy en Comunidad Sexual dialogamos de la violencia simbólica como la base de esta espiral de violencia que termina en la muerte de mujeres, hombres, guaguas, pueblos, naciones completas. Cuando una persona muere, cuando una mujer muere, muere en manos generalmente de un hombre, pero este hombre ha sido preparado socialmente para atacar, para controlar, para consumir, para procrear. Y cuando siente que no puede generar acciones que respalden esta educación, entonces va contra la mujer y termina matándola. Usted ha escuchado en las noticias frases como primero muerta que de otro. Es una frase absolutamente violenta, simbólica, porque muestra cómo un hombre ha aprendido a consumir, a poseer a otra persona como su objeto, preciado primero, pero su objeto al fin. Quiero compartir con ustedes ahora un video cortito, fragmento de una película que les invito a que la busquen, que se llama Il corpo della donna, el cuerpo de las mujeres. Es un fragmento que seguro también nos va a permitir dialogar. Veamos. La TV oggi ruba, deturpa, mina il paesaggio della coscienza di tutti. Ci toglie le radici e le fondamenta. Tesoro, vai pure che Tino deve darti un'occhiatina, vai, ecco, grazie. Puoi andare, grazie. Allora sono sicura che la TV la puoi guardare, la puoi sopportare, ma solo pensando che è un grande circo. La presenza della donna in TV è una presenza di quantità, raramente di qualità. Allora diciamo insieme. Signore e signori, pubblicità. Pubblicità. Ridotta e autoridottasi ad oggetto sessuale, impegnata in una gara contro il tempo che la costringe a deformazioni mostruose, costretta a cornice muta o assurta al ruolo di conduttrice di trasmissioni inutili dove mai è richiesta la competenza. 7 carciofi, succo di limone mezzo, cosa vuol dire succo mezzo di limone? Di mezzo limone. Succo di mezzo limone, va bene? Ragazze, grazie. Vai Sara, vai con la doccia. Chiudete. Ti aiuto, vai. Abbiamo introiettato il modello maschile così a lungo e così profondamente da non sapere più riconoscere cosa vogliamo veramente e cosa ci rende felici. Dire che ci guardiamo l'un l'altra con occhi maschili, guardiamo i nostri seni, le nostre bocche, le nostre rughe, come pensiamo un uomo ci guarderebbe. Il modello corrente di bellezza non ci rappresenta ed è perlomeno strano che la pubblicità utilizzi immagini con riferimenti sessuali appetibili per i maschi per attrarre però pubblico femminile. Perché è accaduto? Forse un'ipotesi è perché è così che funziona il sistema. Questi sono i nostri modelli di riferimento.
È così che funziona dall'alta moda alla politica, dallo sport alla musica pop fino alla medicina. Entrarne a far parte ti rende una donna forte, ti dà potere. Buongiorno dottoressa, come stai? No, tutto bene, bene, grazie. Allora, occupiamoci del viso. Allora, oggi facciamo proprio dei trattamenti che servono proprio, come avete detto poco fa, a sistemarci per le feste. Siccome però l'unico segno di desiderabilità che siamo in grado di riconoscere è un'esplicita allusione sessuale, abbiamo convertito tutta la nostra cultura all'estetica di uno strip club. Che modello di femminile possono proporre alle donne più giovani con cui sembrano gareggiare da un punto di vista estetico? Nessuna donna che proponga un'alternativa alla dittatura dei corpi perfetti? Ci si può fare infilare sotto un tavolo di plexiglass. Si può assumere la funzione di gambe del tavolo, passare molto tempo lì sotto accucciata, mantenendo la leggerezza di un gioco, senza che da qualche parte recondita del nostro corpo non si produca una ferita? E cosa sentiamo noi di qua dello schermo? Lì alla TV c'è una donna che un uomo sta mettendo al posto delle gambe di un tavolo. Video che si chiama? Non lo so. Ecco, vedete, che bella gente, perché? Dillo tu. Il video di Nato. Già miseria, mannaggia. Perché non lavori con schicchi, fai più soldi, hai meno problemi? Vedi che bel viso, come ti chiami tu? Chicca. Vieni qua, Chicca, vieni. Chicca. Le tette a casa la lasciate, Chicca. Un numero infinito di donne umiliate. Per anni ho creduto che la TV non mi riguardasse, non riguardassi milioni di donne che lavorano, si impegnano, che hanno uno scopo nella vita. Ma queste immagini balzano dalla TV ed entrano nelle nostre case, alimentano le fantasie, occupano gli occhi dei nostri figli, invadono il mondo. È in gioco la sopravvivenza della nostra identità. Perché non reagiamo? Perché non ci presentiamo nella nostra verità? Perché accettiamo quest'umiliazione continua? Perché non ci occupiamo dei nostri diritti? ¿Le parece chistoso? ¿Ha sonreído? Ese es el lugar de la violencia simbólica. Está posicionada en nuestras neuronas, en nuestras conexiones neuronales, en nuestra mente, que nos ha hecho normalizar todo lo que vemos y todo lo que vivimos. Si bien este video nos habla de violencia mediática, a la que le vamos a dedicar otro programa completo, hace mucha referencia a cómo se nos ve como mujeres y cómo nos posicionamos, porque no es solamente, y eso recalca Bourdieu, ¿no? No es solo lo que la sociedad nos dice, sino cómo nos posicionamos nosotros, por qué no nos escapamos, no nos salimos de estos estereotipos. ¿Qué sensaciones, sentimientos les ha generado? Bueno, me recuerdo mucho a un caso reciente sobre un comediante que si bien expresaba su machismo a través del humor también, y cómo esto se va normalizando también a través del mismo humor, ¿no? Él expresaba mucho sobre la corporalidad, sobre cómo las mujeres más gordas se quedaban sentadas cuidando los bolsos de las otras mujeres. Como los hombres no les interesa a las mujeres más gordas. Cierto. Y también, pero lo que ha pasado recientemente es que estos mismos chistes que utilizaba él han sido utilizados para su propia hija. Ya. Que igual es una niña que tiene sobrepeso. Exacto. Entonces él ya defendía a su hija. Y en un momento cuando ha dicho que el humor no tiene límites, ahora sí tiene límites con su hija. Ya, cierto. Y es que solamente vemos la violencia cuando nos afecta a nosotros y no cuando la estamos desarrollando. Sí, hay que pensar nuestras palabras. Cuando en nuestro país ha salido la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, han habido incluso movimientos de algunos comediantes que han dicho, y ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestros chistes? ¿No? Pero más bien ha ido cambiando. Realmente yo he visto que han encontrado otras formas de hacerlo.
Erika. Justamente es algo que a mí me enoja demasiado, porque sí, ¿no? La comedia es algo que lo usan demasiado para hacer un tipo de violencia simbólica. Y está súper normalizado y tan naturalizado igual que no solo en comedia, sino en comentarios bien simples, en el como... Para mí, por ejemplo, el que le pregunten a una niña, oye, ¿ya vas a tener novio? ¿Dónde está tu príncipe azul? Es violencia simbólica porque no... Hay un estudio súper interesante donde dice que las niñas usualmente en los primeros años les interesa más la ciencia, pero ante estos comentarios se van, no sé si desviando, pero van romantizando tal vez y les empiezan a normalizar que tienen que buscar chico y ya no les interesa todos estos temas de ciencia tan interesantes donde dicen que las niñas, por ejemplo, no pueden hacer ciencia, que es igual violencia simbólica, y me enoja porque nos quitan y nos prohíben tal vez hasta experimentar y poder explorar más espacios que están más masculinizados tal vez. Sí, un nivel de maltrato en el tipo sexual educativo es la hipersexualización a través de concursos de belleza que en el mes pasado, en septiembre, había Miss del Chuño, ¿no? O sea, de lo que sea. La cuestión es que sea Miss. Y lo mismo a las mujeres ancianas, ¿no ve? Hay Miss Cholita, hay Miss tercera edad, es decir, no nos percatamos de lo que estamos haciendo. Noel. Bueno, a mí me ha impactado más que nada la última parte, ¿no? Cuando había una mujer y todos los hombres le estaban como que tocando, oliendo, invadiendo, ¿no? En todo sentido de la palabra, porque pienso que representa perfectamente cómo socialmente se ve y se trata a las mujeres, ¿no? No solo antes, sino también actualmente, porque... Como hemos visto en el video, en realidad a las mujeres, sobre todo antes, se las trataba demasiado como objetos, ¿no? Como trofeos para mostrar, como meros, no sé, objetos para sexualizar, ¿no? Me parece muy fuerte porque, bueno, esto también está muy ligado al tema de, por ejemplo, la violencia estética, ¿no? O sea, también para que, no sé, hasta para que te sexualicen, digamos, tienes que cumplir ciertos estándares de belleza, ¿no? O sea, no sé, como mujer tienes que ser, no sé, pues 60, 90, 60, tienes que tener la cara perfecta, el cuerpo perfecto, o sea, todos estos también estereotipos que también son violentos para los otros tipos de cuerpos, ¿no? Ya. Y, no sé, me ponía a pensar en otros ejemplos que, por ejemplo, en el tema médico, ¿no? O sea, hemos visto que se conoce todavía muy poco acerca del tema del cuerpo de las mujeres, ¿no? de las enfermedades, bueno, un montón de cosas, pero sobre todo el tema reproductivo que involucra a las mujeres, que no se sabe y no se conoce porque a la medicina no le interesa saber, ¿no? Y más allá de que esto es violento, también es peligroso porque se necesita saber cómo funcionan nuestros cuerpos, cómo podemos, no sé, pues... cómo funcionan, ¿no? Vivirlos, claro. Sentirlos. Y sí, ¿no? La violencia simbólica afecta especialmente a los cuerpos, se manifiesta en los cuerpos de los hombres pidiéndoles esto y las mujeres esto, ¿no? Cierto color de piel, cierta estatura, pero la violencia simbólica también aparece en otros mensajes que nos dan a las mujeres para ser objetos de sacrificio, objetos de explotación. No sé si ustedes han visto esas publicidades en las que dicen, llegué a casa y no había luz, no había agua, no había no sé qué, no había mamá, dicen, ¿no? O sea, perdón, o sea, era un objeto más. O estas publicidades de mujeres extra explotadas, pero súper orgullosas de esta explotación. O sea, yo hago doble jornada y soy psicóloga y soy educadora y soy médica y soy todo en mi casa y todos me aman y estoy cayendo en la explotación, pero además con orgullo, como cuando los hombres iban a la guerra y tenían que morir sonriendo, igualito. Mirko. Uy, este tema me aterra, Sí. me está asustando, pero es muy importante que lo estemos hablando aquí. Y me asusta porque al final controla tu propio cuerpo, tu mente, la parte incluso fisiológica se está estructurando como para actuar de una forma. Yo veía en el video y hay chicas que estaban felices poniéndose en situaciones peligrosas o exponiéndose de formas muy desagradables, entonces... ¿Qué pasa en una mente como para que se sienta feliz haciendo cosas que le van a poner en peligro? Entonces, eso asusta. Esto que tú dices me parece súper importante porque
a algunas personas que nos están viendo deben decir, pero ellas quieren, ¿no? Y conscientemente quieres, pero no te estás percatando de que ha sido toda una programación social para que quieras competir con la otra, competir con el otro, someter al otro, parecerte. Por eso se llama violencia simbólica, porque está normalizada en tu mente. Seguro que hay mujeres que quieren hacer eso. El tema que estamos analizando hoy día es, ¿por qué quieres? ¿Por qué quieres seguir ese estereotipo? ¿Por qué quieres que tu piel sea blanca? ¿Por qué quieres tener arriba de 1,70 en estatura? ¿Por qué quieres tener cierto peso? ¿Por qué quieres que tu apellido sea europeo? ¿Por qué quieres que hayan habido genes que vienen de Europa y no de tu país? Todo eso tiene que ver con la violencia simbólica y pasa a través de nuestros cuerpos, en este caso, en el cuerpo de las mujeres. Vamos a seguir dialogando en el siguiente sector y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué estamos haciendo para cambiar esto? ¿Y cómo estamos impactando a las guaguas? Nos vemos en un ratito. Ya vuelve. Comunidad sexual. Continuamos con Comunidad sexual. Usted está diciendo, todo es violencia. No, no todo es violencia. El amor, no el romance, el amor, esta valoración de la otra persona, del otro ser, del medio ambiente, por el hecho de serlo, por el hecho de existir, sin tener que encajar en ningún estereotipo, es aquel recurso que tenemos para eliminar todas las formas de violencia, los niveles y tipos. Me preguntaban aquí en el corte si la violencia simbólica también aparece en el cotidiano, aparece en lo que llamamos descolonización. ¿Por qué queremos descolonizar? Mucha gente ha entendido que descolonizar era quitarte lo europeo, sacarte los lentes que vienen de otro lugar, no usar jeans, no decir jeans. En realidad hay que descolonizar este lugar que es colonizado, estas conexiones neuronales que han normalizado situaciones de violencia, que nos han hecho atacarnos entre hombres y mujeres, que nos han hecho atacarnos entre indígenas y foráneos, que nos han hecho atacarnos entre adultos, niños, niñas, adolescentes, aquello que nos divide. La violencia simbólica terminaría si nos miráramos entre todas, todos, todes, sin tratar de encajar a nadie a un estereotipo. Pero para eso tenemos que trabajar muchísimo, ¿sí? Descolonicemos esto que ha sido colonizado por todo lado. Si quieren, sigan usando jeans, pónganse lo que sea, pero que su mente sea libre. Para eso estamos trabajando. Y la pregunta era, ¿qué estamos haciendo para que nuestras guaguas sean libres y no caigan en esto que estamos descubriendo, incluso personas que estamos trabajando en busca de la igualdad de derechos? Veremos una pequeña notita de nuestras guaguas. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You actually got a driver's license! Go back where you came from! Learn to speak English! Go back where you came from! Para, si estás a punto de cometer cualquier conducta violenta, para y hazlo hasta con tu cuerpo. Luego, respira y mientras respiras,
piensa, ¿dónde aprendí esto? ¿Cómo me llegó a mí? ¿Qué iba a hacer? ¿Cuáles son las consecuencias? Y luego, empodérate. Ese es el verdadero empoderamiento, no es contra el otro. Empodérate en ti, en tu ser. Tú no eres violento, violenta. Y cambia. Cambia una pequeña acción. Cambia un gran grupo de conductas. Y vamos a tener un mundo diferente. ¿Qué estamos haciendo para nuestras guapas? Bueno, yo recuerdo justamente un ejemplo muy lindo. Una vez mi primita vino de visita a mi casa y mi perrito estaba re chiqui. Mi perrito se hizo pipí porque era bebé y mi primita se asusta, así súper asustada, y me dice, ¿no le vas a pegar? ¿No le vas a decir nada? Yo le digo, no, él es pequeñito, está bien que se haga pipí, no sé qué. Y ella la más enojada, o sea, yo no estaba enojada, ella tenía 6 años y me decía, no, pero hay que decirle algo. Yo, no, tranquila, y ahí le explico, ¿no? Y creo que es algo importante hacer con nuestras guaguitas, con nuestros niños que están a nuestro alrededor, decirles que realmente las acciones se pueden arreglar. O sea, no todo está mal, y igual hacerles entender a los padres, ¿no? Oye, mira, esto ha pasado, ¿por qué se está asustando? Y hacerlo igual como tú decías, de una forma un poco tranquila, porque si violentas igual, y le digo, digamos, le hubiese dicho a mi tía, ay, ¿por qué la talcita me está diciendo esto? ¿Así? Sí. Más violencia, no era lo indicado. De acuerdo. Y el video decía, children see, children do, ¿no? Los niños, las niñas lo ven, los niños, las niñas lo hacen. ¿Qué están viendo de nosotros? ¿Qué están viendo de nuestros representantes gubernamentales en todos los niveles? ¿Qué están viendo en las iglesias? ¿Qué están viendo en los centros educativos? ¿Qué están viendo en todos los medios de comunicación? Noel. Bueno, para finalizar, pienso que con que la base de la violencia simbólica es justamente la invisibilización, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es hablar de estos temas, ¿no? Es también posicionarnos como políticamente y desde nosotros mismos como el ejemplo desde los más pequeños, ¿no? Para que vean que, no sé, por ejemplo, o sea, me ves a mí como una persona, como que un cúmulo de diversidades, digamos, o de no estereotipos, digamos, y que está bien, ¿no? O sea, está bien cuestionar estas cosas, poner todos estos temas sobre la mesa, incluso que ellos mismos, los más pequeños, nos cuestionen a nosotros, ¿no? Nos digan, tal vez lo que tú estás haciendo ahorita es violento, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante, porque a veces las nuevas generaciones ya saben cosas que nosotros tal vez no. Y han aprendido a cuestionar violentamente. Eso me preocupa a mí. Las guaguas están aprendiendo que para cuestionar y para cambiar algo, tienes que generar bloqueo, tienes que generar paro, tienes que generar grito, tienes que generar estas acciones que son violentas. Cuando si nosotros les decimos, esto diferente está bien, estás triste, quieres llorar, está bien, quieres reír mucho, está bien, y explicarles, no solamente poner en un plano moral, está bien o está mal, sino explicarles lo que estamos haciendo. Diego. Eso, justamente pienso que hay que guiar a los padres para que también guíen a los niños, y todo que sea de alguna forma recíproca, ¿no? Porque hay que hacer reflexionar no solamente de las acciones que uno hace y que los niños pueden ver y aprender de eso, sino que también yo soy de la mentalidad, también hay que ver qué es lo que le damos a nuestros hijos para que aprendan. De acuerdo. El celular, como digo yo. Okay. No sabemos qué clase de videos ven y no hay esa vigilancia del padre al hijo. Y saben que el adultocentrismo también pues es una violencia simbólica institucionalizada. Ya no pensar a las guaguas como personas, sujetas de derechos. Cuando nosotros le decimos, come, y esta persona está por vomitar.
cuando a nosotros nos hace frío y a ella le abrigamos aunque esté transpirando. O cuando decimos, no vas a ver a tus hijos porque tú no quieres estar conmigo. Las estamos posicionando como objetos. Entonces, hay que ponernos en el lugar de las guaguas. Y ¿saben qué, chicos, chicas? Yo he escuchado desde el siglo pasado que hay que trabajar con las nuevas generaciones. Y sí, seguro, hay que hacerlo. Pero, sobre todo, hay que trabajar con estas generaciones, que somos nosotros. Por mucho que tengamos 80, 90 años, si decimos, hijita, a mí tu abuelo me pegaba y tenía que callarme, pues. Pero después he entendido que no hay que tolerar eso, porque también a tu abuelo le he visto sufrir. No toleres. Ese cambio lo está haciendo una persona anciana, pero está cambiando un mandato, está cambiando una norma social, está cambiando una norma cultural que va a generar nuevas miradas. Dani. Sí, yo creo que algo bien revolucionario que podemos hacer nosotros es identificar estas violencias simbólicas y cambiarlas, o si decidimos seguir reproduciendo, digamos, no sé, el maquillaje porque me gusta, pero es porque me gusta, no porque soy mujer, ya me pongo. Entonces eso. Y en los hombres, no sé, pienso que sería bien lindo y revolucionario que vean a un hombre adulto llorar y que digan, pucha, yo también puedo sentir. Entonces, ese tipo de cosas, y también respetar los espacios de los niños. No tiene por qué haber trago o música pornográfica en fiestas infantiles. Tenemos que respetar sus espacios y cuidarlos y también dar el ejemplo, ¿no? Y eso. Si alguien dice, pero es que las guaguas también quieren, bueno, revisaremos lo que están haciendo. Veremos lo que nuestra producción nos ha planteado en Sinergia Te Recuerda. Sinergia Te Recuerda. Según el sociólogo Pierre Bourdieu, la violencia simbólica es un tipo de dominación sutil, casi invisible, que se ejerce a través de símbolos, creencias y normas sociales que se van transmitiendo de generación en generación a través de instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, la universidad u otras, haciendo que se acepten como normales asimetrías opresoras generacionales, de género, de clase social, de etnia o de estatus. Bourdieu explica que la violencia simbólica ocurre cuando las personas interiorizan y naturalizan un supuesto lugar en la sociedad, creyendo y asumiendo que ese es su destino. Los medios de comunicación también pueden constituirse en transmisores de esta violencia si es que no hacen un análisis profundo de sus contenidos. Por ejemplo, los estereotipos de género que se ven en la publicidad o la falta de representación de ciertos grupos sociales en el ámbito mediático son una muestra clara de violencia simbólica. La violencia simbólica es una forma de poder que no siempre es fácil de identificar, pero sin duda es necesario hacerlo porque se constituye en la base de la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia física. Violencias que las personas pueden vivir en sus relaciones cotidianas e impulsar el crecimiento de la espiral de la violencia. Identificar las manifestaciones de la violencia simbólica en las relaciones generacionales, de género, raciales, étnicas, sociales, culturales y económicas es muy importante para cambiar los comportamientos que la perpetúan. Sinergia Te Recuerda. Si alguien dice, bueno, entonces ahora tendremos que andar desnudos para descolonizarnos. Si alguien dice, o sea, tendremos que cambiar nuestros apellidos para que sean originarios. Si alguien dice, estamos en retroceso, ya no tendremos que acceder a la modernidad, pues revise cómo está su mente, si no ha sido colonizada por esta violencia simbólica. Porque estas son expresiones de defensa que tienen mucha gente. Expresiones que dicen, entonces ya no voy a ser caballero, ahora abrite tú la puerta. Entonces, o gente que dice, ay no, pues entonces a los hombres no hay caso ni de tocarles con el pétalo, pues son delicaditos.
Entonces, son defensas que tenemos nosotros, frente a estas posibilidades de cambio. Un desafío muy grande es el término nosotres, ellos. Algunas personas dicen, ustedes no son del mundo académico, ¿qué clase de profesionales son para decir todes? Y justo porque somos del mundo académico, vamos trabajando con la palabra y entendemos cómo la palabra puede marcar negativamente vidas y eliminar, invisibilizar otras existencias. Vamos a seguir dialogando sobre este tema, vamos a seguir cuestionándonos y aportando a este país que tanto amamos, llamado Bolivia. Y lo vamos a hacer como siempre, recordando a nuestra comunidad lo importante que es pensar, sentir y actuar en compromiso con su comunidad. Nos vemos en el siguiente programa. Chao. Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presentó Comunidad Sexual.